Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de lo que es la válvula PCV, cuál es su función, cuáles son sus fallas, cómo podemos limpiarla. Esta válvula es muy importante, así que vamos a verlo. Bueno amigos, como ya vieron en el intro y en el título del video, vamos a hablar hoy de lo que es la válvula PCV. Como su nombre lo indica, es una simple válvula, no tiene ningún componente electrónico. Bueno, no tan simple porque es muy importante. Ahorita les voy a decir sus funciones, qué fallas presenta y cómo podemos checarla o lavarla. Les quería mostrar dónde se encuentra esta válvula. Es relativamente fácil de quitarla. Aquí ustedes van a tener un tubito en escuadra. Yo se lo cambié por lo que es esta manguerita, aquí la podemos ver, porque ese de escuadrita pues se rompe, ya como llevan mucho tiempo puestos se rompen. Entonces es relativamente fácil de quitarla, solamente viene entra presión y esto es la válvula, esto es la valvulita. Entonces ustedes, si nunca la han quitado, ustedes van a tener una pieza aquí de metal agarrada en este hoyito y en ese hoyito. Lo que van a tener que hacer con un desarmador y unas pinzas, volársela, y pues no hay de otra para poder reemplazar lo que es esta válvula. Entonces amigos, ¿cuál es su función de esta válvula? Esta válvula permite el paso de los gases que se forman en el aceite hacia la cámara de combustión, que vendría siendo lo que es todo esto. La cámara de combustión está allá abajo, donde van ahora sí que los pistones y todo ese relajo. Esta válvula se abre cada vez que se alcanza una cierta presión en estos gases. Estos gases son, ahora sí que son devueltos a la cámara de combustión para ser quemados nuevamente. Al estar el motor en funcionamiento, se generan gases que necesitan ser liberados. Aquí es donde entra nuestra válvula PCV, ubicada, como les comenté, en lo que es la tapa de punterías. Entonces básicamente esa es la que libera la presión de lo que es el cárter y todos los gases que genera el aceite. Entonces, ¿cuáles son sus fallas de esta válvula? Esta válvula, al no tener ahora sí que una salida, o al ya no estar dejando sacar la presión de los gases, estos gases van a buscar una salida. Entonces, al momento de buscar la salida, como ya no se los proporciona esta válvula, ustedes van a tener fugas de aceite. Van a empezar a fugar desde todos los empaques, los sellos, hasta por las poleas van a empezar a fugar aceite. Una forma muy común de checar si esta válvula todavía está funcionando, aparte de las que ahorita les voy a comentar, ustedes pueden quitar su filtro de aire, y si ahí encuentran residuos de aceite, es que esta válvula ya está fallando. También lo que es el sensor MAF, la válvula jack, el sensor TPS o el sensor de temperatura, o inclusive quitando lo que es el gusano. Si adentro encuentran partículas de aceite, quiere decir que su válvula PCV ya no está funcionando correctamente. Entonces chequen, por esta manguerita libera los gases, entran y aquí forma como una T, no sé si se alcanza a notar, es esta T que está aquí abajo, ahí vuelve a entrar. También no hay otra manguerita que llega también ahí para regresar también gases, pero eso hablaremos de eso en otro video. Ahora estamos con la PCV, vean, esta manguera entra ahí y los vuelve a regresar para que lo recircule y los queme lo que es el motor. Otra falla que presenta es humo en el escape. Pues puede ser humo blanco, humo negro, la verdad no recuerdo bien qué humo es, pero echa humo. Y pues, ¿qué otra falla común? Pues altos índices de gases. A veces, si ustedes son de los que verifican bien, pues nunca va a pasar la verificación por lo que es esta válvula. Esta válvula se recomienda que la reemplacen, no es cara, cuesta como no pasa de 180 pesos. Como les comento, es fácil reemplazarlo. Ustedes van a volar este
este aro de metal, van a retirar la válvula, van a colocar esta gomita, van a colocar otra vez su válvula, colocan su manguera y bajan su abrazadera. Es trabajo de 5 minutos. Y pues bueno amigos, aquí les voy a dar una pequeña recomendación de cómo probarla. Una de cómo probarla es relativamente fácil. La van a quitar y la vamos a quitar. Si ustedes escuchan que ahora sí que golpea así, es que está funcionando bien. Cuando no golpea es que ya está muy tapada, ya está muy llena de, pues ahora sí que de líquidos, de hollín o carboncillo, no sé cómo le llaman. Pues bueno, aquí se pueden dar cuenta que está en perfecto estado mi válvula. Otra manera de checarla, ustedes van a soplar en la parte de aquí arriba. Al momento de que ustedes soplen, este pivote que se alcanza a ver acá adentro, no sé si se alcanza a notar, no creo, se va a bajar y va a tapar. Esto permite que los gases no se vuelvan a regresar a lo que es el cárter. Entonces ustedes van a soplar aquí y al momento de que baje va a tapar y ya no va a permitir el paso. Esto significa que está trabajando todavía bien. Pueden soplar de aquí arriba, pero de aquí arriba pues por lógica siempre va a dejar pasar el aire. Lo importante es que de aquí hacia abajo no pase el aire. Entonces una forma muy fácil de limpiarla, pues como saben, con el líquido este milagroso, con todo, estoy limpiando todo con este líquido. Vamos por acá. Lo que vamos a hacer nada más es echarle lo que es esta parte de aquí arriba con la misma presión, con la parte de aquí abajo igual. Bueno, ustedes la agarrarán bien con las dos manos y la van a limpiar. Lo importante es que quede limpia. Vamos a atorarla aquí a ver si aquí no se nos mueve. Pues bueno, una vez de que le echamos este líquido, obviamente ya saben que este líquido tiene que secar solo, no tienen que estarlo limpiando. Si gustan le echamos otra pastita, lo que es por arriba. Y pues bueno, seguimos quitando para que todo el hollín se salga. Pues bueno, ya que lo quitamos relativamente así de fácil, la volvemos a colocar su manguera. Listo. Y la abrazadera la volvemos a bajar. Se puede con la mano porque ya saben. Ahí está. Y listo amigos, eso es todo. Ya quedó limpia. Pues en caso de que la limpien y le soplen y siga pasando aire, pues obviamente hay que cambiarla. Les digo, no es cara, pero sí muy importante, porque empieza a presentar fugas por todos lados su máquina. Y pues ahí también hubo un compañero apenas que me comentó que en su TPS le quitó el arnés y presentaba aceite, lo limpió y otra vez, pues esto se puede deber a su válvula PSV. También su pérdida de potencia es lo que también provoca esta válvula. Y pues igual que el sensor TPS, como les comenté en el video anterior, pues a lo que se van ustedes es a la bomba de gasolina, que es lo que ya no está funcionando. A lo mejor el regulador, una bobina, cables, bujías, pero también hay que revisar todas sus válvulas y sus sensores, porque esta piececita, no muy cara, no muy difícil de quitar, está a la vista, es muy importante para la respiración de su máquina. Pues bueno amigos, esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado este pequeño tutorial. Nos vemos tal vez mañana o pasado. Estoy tratando de subir video, al menos un video cada tercer día. Y pues bueno, esto sería todo. Ya saben, si les gustó, comenten, denle like, suscríbanse, compartan. Y pues bueno amigos, un saludo, nos vemos en el siguiente video.